Otitis media con efusión. La causa corresponde a una disfunción de la tuba auditiva, producto de un resfrío o también producto de adenoides a veces. La clínica es hipoacusia principalmente, que se manifiesta en niños sobre todo como una inatención, ¿ya? Muchas veces parece un déficit atencional. También se puede manifestar como retraso en el lenguaje. En caso de los adultos es principalmente hipoacusia y muchas veces secundaria a un resfrío. El diagnóstico de la otitis media con efusión se sospecha con la clínica. Recuerden los test de diapasones que vimos al principio de la clase. Vamos a tener una hipoacusia de tipo conductiva. Claro, se puede ver el tímpano un poco abombado y se confirma, recuerden acá, con la impedanciometría, ¿ya? La conducta a tomar frente a una otitis media con efusión siempre es bueno diferenciarla acá dependiendo mucho de la edad del paciente. Si es un niño, hay dos manejos posibles. Primero, en niños acá, conducta, niños con hipoacusia claramente sin, sin retraso en el lenguaje, claramente, sin compromiso del lenguaje. Lo que se puede hacer es observar por 3 meses y si persiste, tratarlo. Con retraso en el lenguaje, se trata de inmediato, ¿ya? Recuerda, sin compromiso, lenguaje, observar, ¿ya? Por 3 meses. Si persiste, tratarlo, como vamos a ver ahora cuando tiene un retraso en el lenguaje. Y acá lo que se usa son las colleras o ductos de ventilación transtimpánicos, ¿ya? Colleras. O tubos de ventilación transtimpánicos. En adultos no tenemos el riesgo a veces de, o sea, no deberíamos tener el riesgo de retraso en el lenguaje. Por lo tanto, en ellos se debería resolver solo con el tratamiento asintomático. Sin embargo, algo importante a mencionar es que en adultos, si OME, otitis media con efusión, es unilateral y persistente, sobre todo si el paciente es fumador, por ejemplo, o tiene otro factor de riesgo, hay que estudiarlo con una nasofibroscopía, ya que es posible que quizás tenga un tumor de nasofaringe. Bueno, otitis media crónica. La causa de otitis media crónica puede ser tener varias otitis en la infancia, perforaciones crónicas del tímpano, ¿ya? En general se puede ver como de 3 formas: perforación crónica, retracción timpánica, o sea, el tímpano está retraído sobre los huesecillos, o la presencia de colestatomas, que esto no se ve en la inspección, pero es crecimiento de epitelio sano donde no debería estar, ¿ya? O sea, sobre todo acá en la parte ósea, ¿ya? De oído medio y oído, o en realidad más que oído medio, oído interno. La clínica y diagnóstico en el fondo va a ser hipoacusia asociado a otorrea de larga data. El diagnóstico, al igual que la otitis media aguda, se hace con la clínica en el fondo, con la otoscopía. Diagnóstico con otoscopía. Y el tratamiento de una otitis media crónica debería ser, en el fondo, si tengo inflamado de forma crónica con esta perforación, de elección con antibióticos tópicos, ¿ya? Que no sean aminoglicosidos, en general evitar la gentamicina porque es ototóxico. Muchas veces el ciprofloxacino es la de elección, ¿ya? Si no responde con eso, en el fondo, se podría indicar recién la cirugía, ¿ya? Pero de elección, primero, médico, ¿ya? Tratamiento médico. Y esto es con quinolona en general, ¿ya? Con cipro tópico, antibióticos tópicos. Esta imagen de arriba es compatible con una otitis media crónica. La imagen de abajo es compatible con una esclerosis timpánica, que esto es a veces un hallazgo normal en un adulto mayor.
normal en adulto mayor. Bueno, ahora la otitis media crónica se puede complicar. Se puede complicar de forma similar a la otitis media aguda, con mastoiditis y laberintitis. Acá se ha hecho la pregunta alguna vez diferenciada de qué es primero, si antibióticos o cirugía, y por lo tanto hay que hablarlo. En la mastoiditis, lo primero son los antibióticos, y en segundo lugar, recién vendría la cirugía. En cambio, en la laberintitis, tendríamos en primer lugar la cirugía y en segundo lugar los antibióticos. En la práctica y vida diaria, ¿qué habría que hacer? Bueno, es poco probable ver esto todos los días, pero lo que habría que hacer es dar ambos al mismo tiempo, ¿ya? Pero en una prueba se separan a veces. Otitis externa. La causa de otitis externa en general puede ser de dos tipos dependiendo de si es localizada o no. Acá, las que son localizadas corresponden a infecciones por Staphylococcus. Si son difusas, va a depender acá. En general son pseudomonas, pero va a depender del tipo de paciente de qué tan difusa sea. Y esto tiene que ver con la clínica. ¿Ya? Así que difusas, pseudomonas. Ya, la clínica. La clínica de una localizada es como una foliculitis. Por lo tanto, es un dolor localizado que tiende a pasar en 2 a 3 días. ¿Ya? Asociado muchas veces a el uso de cotonitos, por ejemplo, ¿ya? O de rascarse mucho el oído. Ahora, en una difusa, primero la más simple es la típica otitis externa de la piscina, del verano, ¿ya? Que aparece muchas veces en niños y es un dolor intenso, ¿ya? A nivel de pabellón auricular que duele al traccionar sobre todo. Vamos a ver en la otoscopía acá que hay lesiones claramente en la parte más externa porque el paciente tiene prurito y aparte de eso vamos a ver inflamación del canal auditivo externo. La otra forma es la forma maligna, ¿ya? Entonces, clínica de las difusas puede ser simple, ¿ya? Que es el principal dolor. Puede haber un poco de exudado, pero es dolor principalmente. Y la otra es la maligna. ¿Ya? Simple, recuerden, niños, piscina. Maligna, tienen que saber, diabetes mal controlada, ¿ya? La maligna se manifiesta casi como una celulitis de oído externo, ¿ya? Se ha preguntado varias veces, por lo cual hay que conocerlo. El diagnóstico es clínico, ¿ya? Y el tratamiento depende. Si es por Staphylo aureus, no se hace nada. Si es por pseudomonas simple de la piscina, es con ciprofloxacino tópico o gentamicina tópica siempre y cuando no haya perforación del tímpano. Si es maligna, el tratamiento debería ser con doble cobertura contra pseudomonas. En general, una forma rápida de aprenderse esto es cefalosporina más aminoglicosidos. ¿Ya? Y acá es ceftazidima más amicacina o genta. O también puede ser algún fármaco demasiado potente, como el cefepime. ¿Claro? Otra cosa importante a ver en otorrino es el trauma. ¿Ya? En traumatismo tenemos traumatismos con fracturas, por ejemplo, de huesos faciales, donde uno de los más mencionados es la fractura de huesos nasales. El diagnóstico, por un lado, se sospecha con la clínica, se confirma en el fondo con el estudio, que es con acá TAC de cara, ¿ya? De cara, así se llama. Y el tratamiento, en el fondo, para la fractura de hueso nasal es o la reducción inmediata o, como con el resto de los huesos faciales, reducción diferida, ¿ya?
acá tratamiento, reducción, diferida. En general se hace una semana o 2 semanas después, por lo tanto en promedio 10 días posterior. Dentro de los huesos faciales, el más grave en el fondo es cuando tengo fracturas de ambas ramas mandibulares. ¿Por qué? Porque cuando hay fractura de ambas ramas mandibulares tengo inestabilidad de la vía aérea. Por lo tanto, acá lo que hay que saber es que la fractura de ramas mandibulares en el fondo se manifiesta con deformidad de la cara claramente, crepitación en la mandíbula, y que la conducta es, en primer lugar, asegurar vía aérea, claramente intubar al paciente, y aparte de esto, osteosíntesis rápido, en el fondo osteosíntesis no 10 días después, osteosíntesis mandibular. Otras complicaciones que se han preguntado bastante son los hematomas. Hematomas de lugares donde hay mucho cartílago. Esto es pabellón auricular y tabique nasal. En el fondo, septum nasal, perdón. En el pabellón auricular, la conducta a tomar acá es drenaje. ¿Ya? Es bien importante aquí saber el drenaje es lo más importante, ya que si no puede haber compromiso cartilaginoso posterior y deformidad del pabellón. Por lo tanto, acá es drenaje y compresión. ¿Claro? El hematoma del septum, en este caso, el diagnóstico es con una inspección, especuloscopía que muestre un septum engrosado, o imagen también que lo muestre, y la conducta es drenaje, taponamiento, ¿ya? Drenaje, taponamiento, y además de esto, ¿ya? Drenaje, taponamiento y antibióticos tópicos. Cuerpos extraños. En el fondo el título es medio extraño también, pero pueden existir cuerpos extraños en otorrinolaringología que hay que saber manejar o saber qué hacer con ellos, tanto la clínica como conducta. En primer lugar está el cuerpo extraño nasal, frecuente de encontrar en pediatría, y la clínica característica es rinorrea purulenta unilateral. ¿Cuál es la conducta más adecuada frente a un cuerpo extraño nasal? La conducta más adecuada corresponde en el fondo a la derivación. ¿Ya? Derivar al otorrino. Esa es la conducta más adecuada. Cuerpo extraño laringio. Cuerpo extraño laringio corresponde a una urgencia, ¿cierto? Recuerden, paciente que está comiendo y de un minuto a otro, o de un segundo a otro, empieza con disnea, claramente con dificultad respiratoria, ya no puede respirar. Cuerpo extraño laringio hay que saber bien cómo manejarlo según su edad. Si el paciente es un lactante, el tratamiento es con golpes, en realidad son golpecitos, ¿ya? Golpecitos interescapulares. Claro, se pone el paciente sobre la rodilla y se empieza a pegar de forma, se empieza a dar golpecitos interescapulares. Si es un niño mayor, en el fondo, mayor o igual a 3 años, ¿ya? Adultos también, maniobra de Heimlich. ¿Claro? Ahora, ¿qué hacer con un cuerpo extraño en un conducto auditivo externo? Por ejemplo, no sé, puede ser un poroto, ¿ya? O una lenteja. No sé cómo puede haber llegado ahí, pero puede ocurrir. Una nuez, cualquier cosa, en el fondo. No creo, una nuez es muy grande. Pero cualquier cosa que llegue ahí, un pedazo de quinoa, no sé, arroz, ya. Lo que hay que hacer en ese caso es derivar, ¿ya? Derivar al paciente, no intentar sacarlo. Derivar. Ok. ¿Y qué pasa con el insecto en el conducto auditivo externo? En este caso, lamentablemente, no se puede derivar. Lo siento.
acá hay que tratarlo. ¿Ya? Primero, ¿cómo es la clínica? No hablamos de la clínica del cuerpo extraño. Bueno, la clínica del cuerpo extraño es hipoacusia. Pero en el insecto es una hipoacusia distinta. ¿Ya? Voy a escribirlo acá. Primero provoca una hipoacusia fluctuante. O sea, a ratos es mayor que otros ratos. Además pueden sentir movimientos, por si acaso. Eso es lo primero. El diagnóstico de un cuerpo extraño, o sea, de un insecto en el conducto auditivo externo, claramente es con el examen físico, con la otoscopía. Yo sé que puede dar miedo a realizarlo, pero bueno, a mí me pasó con una paciente que tenía una hipoacusia como la que les menciono, en la cual la otoscopía está en el último año de medicina y tenía como... Yo pensaba que era el tímpano porque veía blanco y pensaba que estaba perforado porque veía algo negro. Dije, qué extraño. Y les juro que era la primera vez que lograba enfocar bien con el otoscopio. ¿Ya? Antes como que miraba rápido y decía, está bien. ¿Ya? Pero en realidad mi cerebro sabía que no, y yo también sabía que no estábamos viendo o enfocando bien el tímpano. Pero esa vez enfoqué tan bien que vi algo que dio miedo, ¿ya? Que me hizo gritar y que la paciente se asustó. Estaba haciendo la otoscopía a lo mejor y de repente veo rodeando esta cosa, esta cosa negra que estaba rodeada por blanco, unas patitas que hacían así y con unos colmillos al medio que hacían así. Y era una araña, ¿ya? Entonces, sí, me enfrenté a una araña en el conducto auditivo externo y fue terrible, ¿ya? En realidad todos querían después casi ver a la paciente, pero la paciente estaba aterrada. Y el manejo en ese caso no se podía derivar, tenía que ser manejada ahí mismo. ¿Y cómo se hace? La extracción del insecto del conducto auditivo externo se hace primero inmovilizando el insecto. ¿Ya? Acá, inmovilizar. Y esto se hace con vaselina líquida. Se hace también con aceite vegetal, de oliva, da lo mismo, de lo que sea, de maravilla. Y lo otro es con lidocaína. Y luego retirarlo. No usar agua, porque si no el insecto se puede empezar a ahogar, a desesperarse e intentar agarrarse o aferrarse y claramente provocar algún problema mayor. Tampoco usar Raid porque o cualquier insecticida, porque claramente va a intoxicar al paciente. Por lo tanto, recuerden, esta es la forma más adecuada de hacerlo. Epistaxis. La epistaxis en el fondo es una urgencia claramente en otorrino en algunas ocasiones, otras veces corresponde a algo o un hallazgo o una manifestación simplemente de una rinitis. Las epistaxis pueden tener distintas causas, como por ejemplo, lo dije recién, rinitis alérgica, ¿ya? Inflamación crónica, uso de drogas también puede provocar estos fármacos o drogas ilícitas, tumores benignos como los pólipos que producen epistaxis escasa, o tumores malignos como el angiofibroma nasofaringeo juvenil, que aparecen jóvenes, ¿ya? Es como un poco más posterior, como de nasofaringe, y que produce una epistaxis masiva. ¿Ya? El diagnóstico de epistaxis es clínico y lo importante es saber su manejo. En primer lugar, lo que se trata de hacer en el fondo por parte del especialista es una cauterización con nitrato de plata o claramente una cauterización eléctrica. Para una persona, en el fondo, que no tiene estas técnicas, lo que habría que hacer en primer lugar es taponamiento. Puede ser manual, pero en realidad tiene que ser con compresa en el fondo, ¿ya? Asociado a antibióticos orales para evitar una sinusitis asociada. Si esto no resulta y sigue la epistaxis, por ejemplo por descarga posterior, lo que se hace es un taponamiento posterior, ¿ya? Con una sonda, por ejemplo una sonda Foley, ¿ya? Una sonda con balón inflable. Y finalmente, si nada resulta y están los recursos, la embolización selectiva puede ser la terapia de elección. Masas cervicales. Las masas cervicales deben ser estudiadas en el fondo y deben conocer en el fondo cuáles son las distintas localizaciones que puede tener y las causas. En este sentido, la localización más frecuente es la línea media. ¿Ya? Acá se encuentran clásicamente los quistes del conducto tiroglosio. ¿Ya?
En el triángulo anterior, que sería esta zona de acá, ¿ya? Línea media, se puede ver aquí, triángulo anterior, delante de este esternocleidomastoideo, aparecen los quistes branquiales, ¿ya? Que es entre el tercer y cuarto arco branquial, o también aparecen las adenitis, ¿ya? Adenitis que pueden ser reactivas a una infección viral, bacteriana o una adenitis supurada, ¿ya? Que sería en el fondo una adenopatía infectada por Staphylo aureus típicamente, o Staphylo aureus anaerobios cuando hay procesos dentales asociados. Laterales, esto quiere decir lateral completamente, y glioma quístico, ¿ya? Que es un tumor benigno. Diagnóstico en el fondo de las masas cervicales se hace con la clínica, sin embargo, siempre es bueno estudiarlas en ocasiones con ecografía o con punción, sobre todo cuando tengan la sospecha de que esa masa en el fondo puede ser otra cosa y no algo congénito benigno. El ejemplo más frecuente sería asociación a síntomas B y una masa cervical en la cual ustedes sospechen un linfoma, ¿ya? El tratamiento, si es una masa cervical de línea media, en el fondo, o una masa cervical benigna, puede ser observar o retirarla quirúrgicamente, ¿ya? Si es algo maligno, claramente el tratamiento va a depender de la causa.